Las plantaciones de esclavos en los Estados Unidos existieron desde la época del siglo XVII hasta el siglo XIX. En general, una plantación de esclavos era una propiedad agrícola y ganadera lo suficientemente grande como para contener la casa del amo o dueño de esclavos y la residencia de los esclavos. En la plantación de esclavos, los esclavos se utilizaron para cosechar cultivos comerciales y completar otros trabajos agrícolas relacionados. La cría de esclavos en los Estados Unidos fue la práctica en los estados esclavistas de los propietarios de esclavos para forzar sistemáticamente la reproducción de personas esclavizadas para aumentar sus ganancias. Incluía relaciones sexuales forzadas entre hombres y mujeres o niñas esclavizados, embarazos forzados y favorecimiento de mujeres o niñas jóvenes que podían producir una cantidad relativamente grande de niños. El objetivo era aumentar el número de esclavos sin incurrir en el costo de compra y cubrir la escasez de mano de obra causada por la abolición de la trata atlántica de esclavos. En 1808, Estados Unidos prohibió la importación de esclavos de África y las Indias Occidentales. El impacto sobre la esclavitud real en Estados Unidos fue casi inexistente. Todavía había algo de contrabando limitado de esclavos, pero la mayoría de los nuevos esclavos en Estados Unidos procedían de aumento natural. Uno podría preguntarse razonablemente por qué prohibir las importaciones de esclavos y no la esclavitud en sí misma. La respuesta es porque para muchos de los defensores de la prohibición, incluido Thomas Jefferson, la razón no se basaba en preocupaciones humanitarias sino económicas. El sur producía y vendía suficientes esclavos internamente que el comercio de esclavos estaba reduciendo los precios de los esclavos y recortando las ganancias. La única forma práctica de aumentar el número de trabajadores esclavos era a través de nuevos nacimientos. Con tanto en juego, el papel reproductivo de las mujeres negras se volvió decisivo política y económicamente. Si las madres esclavizadas no daban a luz a un número suficiente de hijos para ocupar el lugar de los trabajadores ancianos y moribundos, el sur no podría continuar como una sociedad esclavista. En 1819 se aprobó otra ley que permitía a los barcos estadounidenses no solo patrullar sus propias costas, sino también la costa de África en un intento de detener los barcos de esclavos en la fuente. No por preocupaciones sobre el fin de la esclavitud, sino por el proteccionismo de los propietarios de esclavos estadounidenses. Todo dependía del hecho de que había una población autosuficiente de unos 4 millones de esclavos en Estados Unidos en ese momento. Los esclavos fueron manejados como bienes muebles, similares a los animales de granja. Los dueños de esclavos aprobaron leyes que regulan la esclavitud y la trata de esclavos, diseñadas para proteger su inversión financiera. Los trabajadores esclavizados no tenían más derechos que una vaca o un caballo. O como dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos, no tenían derechos que el hombre blanco estuviera obligado a respetar. En las grandes plantaciones, las familias esclavizadas fueron separadas para diferentes tipos de trabajo. Los hombres tendían a ser asignados a grandes cuadrillas de campo. A los trabajadores se les asignaba la tarea para la que estaban mejor preparados físicamente, a juicio del capataz. Dos de las granjas de cría más grandes estaban ubicadas en Richmond y Maryland Eastern Shore. Richmond es una ciudad portuaria y exportaba entre 10.000 y 20.000 esclavos al mes a estados más al sur y al oeste. La esclavitud era el principal cultivo doméstico de Virginia. Los plantadores en los estados del Alto Sur comenzaron a vender a esclavos al Bajo Sur, generalmente a través de traficantes de esclavos como Franklin y Armfield. Louisville, Kentucky, en el río Ohio, era un importante mercado de esclavos y un puerto para el envío de esclavos río abajo por el Mississippi hacia el sur. Nueva Orleans tenía el mercado de esclavos más grande del país y se convirtió en la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos en 1840 y la más rica, principalmente debido a su comercio de esclavos y negocios asociados. Robert Lumpkin dirigía su granja de esclavos, que era un complejo rodeado por una cerca con púas de hierro. Si un esclavo escapara, la ley de esclavos fugitivos garantizaba que serían devueltos por cortesía del gobierno federal. La población esclava de la granja de cría estaba compuesta principalmente por mujeres y niños que no tenían la edad suficiente para ser vendidos y un número limitado de hombres, cuyo trabajo era embarazar a tantas esclavas como fuera posible. A los esclavos a menudo se les daban capuchas o bolsas en la cabeza para evitar que supieran con quién estaban teniendo relaciones forzadas. Podría ser alguien que conocen, tal vez una sobrina, tía, hermana o su propia madre.
Los criadores solo querían un niño que pudiera venderse. Durante este periodo de tiempo, los términos criadores, esclavos reproductores, mujeres con hijos, periodo de reproducción y demasiado viejo para reproducirse se hicieron familiares. Cuando los varones esclavizados cumplieron 15 años, y en algunos casos incluso más jóvenes, tuvieron su primera inspección. A los niños que estaban subdesarrollados les castraban los testículos y los enviaban al mercado o los usaban en la granja. Se esperaba que cada macho esclavizado dejara embarazadas a 12 mujeres al año. Los hombres fueron utilizados para la cría durante 5 años. Un hombre esclavizado llamado Burt produjo más de 200 descendientes. Algunos esclavos varones fueron comprados por sus dueños únicamente por el tamaño de sus genitales, y los hombres negros a menudo fueron ultrajados por sus dueños homosexuales. Para combatir la alta tasa de muerte entre los esclavos, los propietarios de las plantaciones exigieron que las mujeres comenzaran a tener hijos a los 13 años. A los 20 se esperaba que las mujeres esclavizadas tuvieran 4 o 5 hijos. Como incentivo, los dueños de las plantaciones prometieron la libertad de la mujer esclavizada una vez que diera a luz a 15 hijos. Las mujeres esclavizadas, conocidas como mamitas, trabajaban en las casas de sus amos en lugar de en el campo, pero esto ciertamente no facilitó la vida de estas mujeres. A veces se esperaba que fueran increíblemente afectuosos e íntimos con sus dueños, más que otros individuos esclavizados. Si alguna vez se resistían a cualquier avance íntimo, podrían ser objeto de castigos increíblemente duros, como palizas. Si se portaba bien, el dueño de la plantación le daba un trato especial en la casa, pero a menudo la esposa del amo la sometía a una crueldad horrible e incluía la decapitación de su posible hijo con el amo porque era un producto de un esclavo. Muchas de estas mujeres no estaban vestidas con la misma ropa andrajosa que otros esclavos solían usar. Las mujeres que trabajaban en las casas de los amos a menudo vestían ropas mucho más bonitas, pero no por amabilidad o respeto. Estas mujeres eran consideradas una representación de la riqueza del amo. En otras palabras, cuanto mejor vestía, más rico se percibía que era el amo. Cuando las mujeres esclavizadas eran obligadas a tener relaciones con sus dueños, sus amos lo consideraban un favor. Los hombres blancos a menudo afirmaban que le estaban haciendo un favor a las mujeres negras al evitar que tuvieran relaciones con hombres negros que se consideraban animales y brutales. Cierto grupo de mujeres esclavizadas fueron consideradas Jezabeles por sus dueños. Se suponía que estas mujeres eran incluso más promiscuas que las otras mujeres negras esclavizadas y a menudo eran objeto de abusos varias veces durante el día. Mientras que los hombres blancos obligaban a esas Jezabeles a tener relaciones con ellas, insistían en que era culpa de la mujer esclavizada por ser tan promiscua. Las mujeres que no tenían o no podían tener hijos no recibirían los descansos o recompensas que se daban a las madres y harían el mismo trabajo al nivel de los hombres. Otros niños que resultaron de mujeres esclavizadas que fueron ultrajadas por sus dueños blancos, amigos y familiares, tenían un mercado especial separados para esclavos de piel más clara que podrían trabajar como sirvientes domésticos y a veces como fantasías. Sin embargo, no todos los propietarios abandonaron a los hijos que engendraron con esclavas. Algunos les proporcionaron educación y dinero, y algunos propietarios incluso liberaron a sus amantes e hijos mestizos.